Hola, mi nombre es María Carmiña Vargas Pacheco, estudio la licenciatura en Nutrición Humana y en este séptimo semestre estoy llevando la asignatura de Nutrición del Individuo Sano 2. Y en este video quiero hablarles acerca de la nutrición del deportista. La nutrición del deportista debe ser equilibrada para aportar los nutrientes necesarios al organismo y éste pueda realizar sus funciones, pero también debe estar en acorde con las necesidades del gasto de energía de cada persona, especialmente en el deportista, que lleva a su cuerpo a grandes gastos de energía durante su actividad física. Existen muchos factores importantes que se deben tomar en cuenta cuando se va a elaborar la dieta o se le va a proveer de la alimentación a un deportista, y son como el tiempo que ocupa en sus entrenamientos o en sus competiciones, la intensidad del ejercicio o bien también el tipo de ejercicio que realiza, porque cada uno tiene un gasto diferente de energía y requiere diferentes necesidades energéticas que son para suplir. Por lo que una alimentación balanceada en el deportista le permite retrasar la fatiga, aumentando su rendimiento físico y al mismo tiempo le permite alcanzar todas las metas que él se ha propuesto en su entrenamiento o competición. Y para avanzar en este tema es importante conocer algunos conceptos básicos que nos ayudarán a comprender mejor lo que es la nutrición del deportista. Y aquí vemos algunos conceptos como son el rendimiento deportivo. El rendimiento deportivo es un conjunto de todo lo que permite al deportista realizar su actividad física, y allí entra lo que es la actitud física, el entrenamiento, la motivación, las condiciones ambientales que son importantes también para que pueda el deportista rendir al máximo, y sobre todo la alimentación, que yo puedo decir que también es una base fundamental para que el deportista pueda rendir al máximo en su competición. Actividad física es todo movimiento que se produce a través de los músculos, que es movimiento voluntario y que genera gasto de energía. Condición física es el conjunto de atributos que tiene una persona, que todos esos atributos le dan la capacidad de poder realizar una actividad física. Está relacionada también con la salud y está compuesta por lo que son la composición corporal, la resistencia cardiorrespiratoria, la flexibilidad, y también entra en cuenta lo que es la resistencia o la fuerza muscular. Todo esto en conjunto permite a la persona tener condición física. Ejercicio es toda la actividad planificada, repetitiva, estructurada para mantener una condición física. Necesidad de energía. Se refiere a la energía que necesita el músculo para realizar todo trabajo corporal y está conformada por dos tipos de energías o necesidades de energía, que son el metabolismo basal, que se refiere a la energía que se utiliza o que utiliza el organismo y las células para realizar sus funciones vitales, y es más la actividad física, que como ya vimos anteriormente es la energía que se ocupa cuando hacemos una actividad física voluntaria o cuando hacemos un movimiento. Entonces la suma de estos dos nos dan lo que es la necesidad energética de un individuo. Otro concepto es el balance energético. Es el equilibrio que debe haber entre la ingesta de energía que procede de los alimentos y el gasto de energía por la actividad física. Debe haber un balance entre ambos. Si aumenta nuestra ingesta, debe aumentar también el gasto. Y si nuestra ingesta disminuye,
también el gasto de actividad física debe disminuir, o sea que deben de ir a la par. Por eso dice que debe existir un equilibrio entre ingesta y gasto de energía. Entonces, entendemos que da como resultado a un balance energético. El siguiente concepto es la disponibilidad de energía. La disponibilidad de energía es la energía disponible, como su nombre lo dice, disponible en el organismo para atender las necesidades energéticas de las funciones fisiológicas del organismo, restándole a la ingesta de energía el coste de energía del entrenamiento o competición. Otro punto muy importante que debemos tener en cuenta en la nutrición del deportista son sus características generales. Generalmente todo deportista desea estar en forma, desea bajar grasa y aumentar músculo, desea mantener su peso y mucho más. Hay deportes que tienen un estándar de peso que corresponde a la práctica o a la disciplina que se desempeñe y entonces todo deportista desea estar a la altura de su deporte. Y todo deportista desea tener un rendimiento deportivo, desea ser el mejor en su disciplina. Y cada deportista tiene trazado su objetivo, su meta a alcanzar y todos desean alcanzarlo con éxito, desean ganar en sus competiciones, pero sin embargo también desean llegar a sus objetivos sin ningún problema o sin ninguna dificultad de salud. Por lo que es importante que los deportistas reciban tanto un entrenamiento físico como un entrenamiento nutricional que le permita poder cumplir con estos propósitos y objetivos por la cual él se desempeña como deportista. Pero existen muchos deportistas que no cubren sus objetivos nutricionales y a continuación aquí tenemos las posibles causas y situaciones que enfrentan los deportistas, los problemas y retos más comunes que los hacen descompensar sus necesidades nutricionales. Y aquí tenemos tener poco conocimiento sobre alimentación y bebidas y técnicas de la preparación de los alimentos. Hay deportistas que no tienen también el conocimiento o muy poco conocimiento acerca de lo que es la nutrición deportiva. Otros no tienen acceso a la asesoría de una persona profesional en el área de la nutrición, un dietista. Algunos no tienen los medios económicos suficientes para adquirir todo lo que ellos requieren, tanto como los servicios, ¿verdad? Como los suplementos y todo lo que conlleva la alimentación para cumplir con estos requerimientos. Hay deportistas también que tienen un estilo de vida muy ajetreado que no les permite tomarse el tiempo para conseguir sus alimentos y mucho menos para consumir sus alimentos de la manera adecuada. Algunos comen muy apurados y otros a veces mejor ni comen por las prisas que conllevan en su estilo de vida. Hay deportistas que tienen una disponibilidad limitada de buenas opiniones de alimentos y bebidas. Y al tener falta de ese conocimiento de, por ejemplo, de poder comparar una bebida o un alimento, cuál es mejor, cuál me beneficia más, entonces, pues a veces se toman alimentos o se consumen alimentos que pueden, pues no nos proporcionan o no le proporcionan al deportista todos los requerimientos nutritivos y energéticos que éste necesita. Otro problema que se da son los viajes frecuentes. Hay deportistas que viajan mucho, el cambio de ambiente, el cambio de horarios, de alimentación y todos esos cambios que se dan a través de un viaje, la falta de no poder adquirir los alimentos a tiempo, entonces también conllevan a una descompensación de los requerimientos energéticos del deportista. Otro problema que se da en la nutrición del deportista que afecta
en su rendimiento y en su salud es el consumo o empleo inadecuado de los suplementos y alimentos para deportistas que no han sido evaluados y no han sido demostrados científicamente que son adecuados o correctos para su consumo, para que realmente cumpla la función de nutrir al deportista y cumplir con esos requerimientos, tanto energéticos como nutricionales. Por eso es importante que todo deportista tenga una buena alimentación balanceada. En general sabemos que una alimentación balanceada es importante para todas las personas, ¿verdad? Y mucho más para un deportista. Y en esta ocasión, aquí tenemos algunos beneficios de los beneficios que recibimos al alimentarnos balanceadamente. Una alimentación balanceada nos proporciona fuerza y energía, fortalece el sistema inmunológico, nos mantiene con una piel sana, también previene la osteoporosis y en el caso también de los deportistas, las lesiones y da un buen rendimiento al deportista, mejora el estado de ánimo. Recordemos que también la actitud del deportista es muy importante, reduce el estrés en general, mejora el rendimiento físico y también el rendimiento cerebral y protege el corazón. Y todo esto son beneficios que nos aporta una alimentación balanceada y adecuada que cumple con los requerimientos nutritivos. Por eso es importante, recalco y digo que un deportista debe tener una alimentación balanceada que le supla esos requerimientos que son tan necesarios, que son tan importantes para que él pueda rendir en sus entrenamientos y en una competencia. Por eso una alimentación balanceada es de suma importancia en un deportista, ya que una nutrición balanceada aporta los macronutrientes y los micronutrientes que son esenciales para el buen funcionamiento del organismo y un rendimiento adecuado en el deportista. Los micronutrientes involucran lo que son las vitaminas y los minerales, que también son necesarios, pero estos se suplen correctamente cuando nosotros llevamos una alimentación equilibrada. Y una alimentación equilibrada, recordemos que también conlleva una hidratación correcta. También el deportista necesita tener una hidratación correcta. Pero en esta ocasión nos vamos a concentrar un poquito más en lo que son los macronutrientes, porque son las tres fuentes importantes donde el organismo obtiene esas fuentes de energía, esa energía que necesita para poder realizar la actividad física. Y entonces esas tres fuentes, que son los macronutrientes, las encontramos en los carbohidratos, proteínas y los lípidos o grasas. Y la principal fuente, el alimento clave para los deportistas son los carbohidratos. Todo deportista debe consumir las cantidades adecuadas de carbohidratos porque esta es la principal fuente, como decimos, la principal fuente de energía. Y entonces no debe haber una carencia de carbohidratos en la alimentación de un deportista. La recomendación de la ingesta adecuada para un deportista está entre el 60 y 70% del gasto energético total o del gasto de energía que requiere. Y es de 6 a 10 gramos de kilogramo de peso corporal. Y aquí en la tabla vemos que está un poquito más especificada el requerimiento de ingesta de carbohidratos de acuerdo a la intensidad de deporte o la intensidad de actividad física que se tiene. En el caso de una actividad física ligera, baja intensidad o de actividad de destreza, se requiere de 3 a 5 gramos de kilogramo por día. En el caso de una actividad moderada, se requiere de 5 a 7 gramos de kilogramo por día. En el caso de una actividad de alta intensidad, se requiere de 6 a 10 gramos de kilogramo por día. Y en el caso de una actividad muy alta,
de actividad física intensa de 4 a 5 horas diarias de ejercicio, se requiere de 8 a 12 gramos de kilogramo por día. Y aquí vemos que ya está más especificado de cuántos carbohidratos se requiere de acuerdo a la intensidad y al tipo de deporte que la persona realiza. Y entonces es importante tenerlos en cuenta porque los carbohidratos son base importante de la energía que se desgasta en una competición o en un deporte. De hecho, en todas las actividades físicas que realizamos, la principal fuente de energía son los carbohidratos. Otra fuente importante de energía son las proteínas. Recordemos que también las proteínas sí son necesarias para la regeneración de nuestro organismo, de los tejidos de nuestro organismo, y en esta ocasión, en el caso del deportista, es importante para la regeneración del músculo. Y aparte que ayudan a regenerar el desgaste muscular, ayuda a regenerar también lo que es el desgaste energético. Por eso es de importancia también consumirlo como parte o cumplir con los requerimientos de la dieta en un deportista. Y entonces un deportista debe consumir de 10 a 15% de proteínas en el caso de su gasto energético total, que equivale a 1.2 a 1.4 gramos. Hasta máximo nos dice que puede un deportista consumir 2 gramos de kilogramo de peso corporal. Y aquí vemos la tabla un poquito más específica de acuerdo al deporte que la persona realiza. Vemos que una persona que es pues una persona normal, que no hace un deporte de alta intensidad o sedentario, solo requiere de 0.8 kilogramos de peso por día. Una persona que hace un entrenamiento de fuerza requiere un poquito más, que es 1.2 a 1.4 gramos de kilogramo de peso por día. Y una persona que hace fuerza para aumentar la masa muscular, y yo pienso que aquí entran los que pues, empiezan a levantar las pesas, ¿verdad? Que requieren desarrollar un poquito más los músculos y la fuerza. Requieren de 1.6 a 1.7 gramos de kilogramo de peso por día. Y aquellas personas que tienen un entrenamiento de resistencia, por ejemplo, las que corren de 1 hasta 5 horas, que llevan un maratón bien intenso, esas personas requieren de 1.2 a 1.4 gramos de kilogramos de peso por día. Y en un entrenamiento de alta intensidad intermitente, requiere de 1.4 a 1.7 gramos de kilogramos de peso por día y tiene una restricción de peso, si tiene, o sea que tiene que disminuir un poquito su peso, tiene una restricción de peso, debe consumir de 1.4 a 1.8 gramos de kilogramos de peso por día. Y esos son los requerimientos de las proteínas que un deportista necesita, y entonces su alimentación debe cumplir con estos requerimientos de acuerdo al tipo de deporte o a la intensidad de su deporte que realiza. Otra fuente importante de energía son los lípidos o las grasas, que son también necesarios en el deportista. Un deportista requiere en su gasto energético total o en su requerimiento energético un 15 a un 35% de lípidos, que corresponde a 0.8 a 1 gramo de kilogramo de peso corporal, pues aceptable dentro de lo que es sus requerimientos de lípidos. Y entonces aquí vemos un poquito más desglosado los porcentajes de los lípidos, porque recordemos que existen diferentes tipos de lípidos, como son los lípidos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados. Y entonces tenemos que saber específicamente cuánto se requiere de acuerdo al tipo de grasa que el deportista ha de consumir. Entonces, un deportista requiere un 20% de estas grasas durante
la etapa de competición. Requiere un 35% de lípidos solo cuando la ingesta de los ácidos grasos monoinsaturados es superior a un 15 o a un 20%. Se debe tener en cuenta una proporción del 7 al 10% de grasas saturadas, 10% de las grasas poliinsaturadas y superior a 10 a 15% de las grasas monoinsaturadas. Pero durante la fase de preparación y la fase de competencia se debe controlar el contenido de grasas para no interferir en la acumulación de los depósitos de glucógeno, por lo que no debe superar un 30%. En la actualidad es importante el uso de los ácidos grasos omega 3 en el deportista por su efecto antiinflamatorio. Y entonces requiere un deportista del omega 3 por su efecto antiinflamatorio, como mencionamos, de un 350 a 400 miligramos por día. Entonces el deportista debe consumir este lípido importante que le ayuda a desinflamar sus músculos al momento de estar realizando su deporte o su actividad física. Le va a ser de mucha ayuda y le va a favorecer también a la restauración correcta de su organismo. Y en esta ocasión vamos a extendernos un poquito más en el tema de los carbohidratos. Recordemos que el carbohidrato es la columna vertebral de la nutrición deportiva. Es por lo que es importante también para el deportista, ya que es un alimento clave para rendir en una competición. Otro dato importante sobre los carbohidratos es que, si ustedes recuerdan, es aproximadamente la mitad de la ingesta total de energía de nuestra alimentación. También se ha demostrado que los mejores deportistas del mundo consumen particularmente dietas altas en carbohidratos. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, un carbohidrato es una fuente importante de energía que se da a través de la glucogénesis, junto con el fosfatocreatina ATP para el trabajo de los músculos, para el trabajo del cerebro durante una actividad física. Y entonces, un carbohidrato es el que ayuda al deportista a aumentar sus reservas musculares y sus reservas hepáticas, le ayuda a mejorar su rendimiento físico y a tener la energía necesaria para destacar en su competición. Por eso un deportista debe consumir los carbohidratos, o los carbohidratos deben ser parte de la importante de la alimentación de un deportista. Y entonces, ¿cuáles son las necesidades de carbohidratos en el deportista? Ya habíamos mencionado anteriormente en las tablas cuáles son los requerimientos de acuerdo a la intensidad de su deporte, pero aquí nuevamente lo vamos a mencionar, que las necesidades de carbohidratos están vinculadas con la cantidad de energía que requiere el músculo durante el entrenamiento o la actividad física, que son de 6 a 10 gramos de kilogramo de peso corporal. Hay que tomar en cuenta las características del ejercicio, como ya lo habíamos mencionado, que son la duración, la intensidad, el tiempo que transcurre de una competición a otra, de un entrenamiento a otro, cuánto tiempo hay para recuperarse. Y entonces, de acuerdo a todo eso, se va a requerir la ingesta adecuada de los carbohidratos que un deportista necesita. Las necesidades de ingesta de carbohidratos, como vemos, varían en función a la energía que requiere el músculo en las diferentes cargas de niveles de entrenamiento. No todos los deportistas requieren las mismas cantidades de carbohidratos, sino que todo va a requerir al tipo de competición y a la intensidad y el tiempo, como ya mencionamos,
Entonces, de acuerdo a ese desgaste que él tiene de energía, entonces, de acuerdo a ese desgaste, va a ser la ingesta de carbohidratos que va a requerir. Y bien, ¿qué debe hacer un deportista para tener cubiertas esas necesidades que él requiere? Aquí vemos algunas estrategias para que el deportista pueda ir ingiriendo o consumiendo esos carbohidratos que su cuerpo requiere. Y entonces no haya un descompensamiento de carbohidratos y entonces el deportista pues se fatigue con más facilidad o no rinde en su competición. Aquí vemos que es necesario ingestas adicionales en las comidas o en tentempiés que vienen siendo las meriendas o los snacks antes o después de un ejercicio. De acuerdo a su actividad, entonces va a requerir esas ingestas adicionales. También vemos que se podrían practicar estrategias para comer o beber alimentos ricos en carbohidratos durante o después de las pruebas cuando son muy pegadas, cuando sus competiciones o sus prácticas deportivas son muy pegaditas y requiere una restauración rápida de energía en su cuerpo. Entonces va a haber que snack o tentepiés entre esas, ver cómo acomodar esas ingestas de carbohidratos que le ayudarán a mantenerse en óptimas condiciones para una rápida recuperación. Así que cada deportista debe buscar esas estrategias, esas prácticas para poder suplir sus requerimientos de carbohidratos. También es importante que para una carga rápida, después de una sesión, fijará la ingesta de 1 gramo de kilogramo de peso por hora y durante las primeras 4 horas, si no pone en riesgo la recuperación. Así que, pues yo puedo decirles que, pues, cada deportista debe buscar la manera de que su organismo obtenga esos carbohidratos que necesita para tener esa energía que requiere en su competición. Hay diferentes estrategias y entonces no todas se les adaptan a los mismos deportistas, por eso dice que aquí que es importante practicar y estar buscando cuál es la estrategia que mejor se adapte al deportista. Y aquí tenemos otras estrategias importantes para lograr una buena ingesta de carbohidratos y son como elegir carbohidratos en función a las necesidades de recuperación, que pueden ser comodidad, apetencia, coste, de acuerdo al aporte que da a otros alimentos y objetivos nutricionales. También es importante que se elija carbohidratos ricos en nutrientes que proporcionen proteína y otros nutrientes a la dieta total en una recuperación. Y también es bueno que en las comidas o meriendas de recuperación se pueda combinar juntamente con estos carbohidratos las proteínas, ya que al combinarlas mejora y facilita las máximas cargas de los depósitos de glucogénesis muscular en los deportes de resistencia. Y entonces, estas son algunas estrategias, ¿verdad?, que pudiera utilizar o tratar de adaptarse a una de estas estrategias que le ayudan al deportista a tener ese requerimiento, a cumplir con esa necesidad de ingesta de carbohidratos. Hemos visto las fuentes de energía que son los macronutrientes y hemos hablado acerca de la fuente principal de energía que son los carbohidratos. Pero también requerimos conocer cuál es el contenido energético necesario para el deportista, ya que sabemos que muchos problemas de salud y de rendimiento físico que experimenta un deportista se debe a una baja disponibilidad de energía, pues toda reducción de disponibilidad de energía ejerce cierto efecto sobre el organismo.
Y a continuación hablaremos acerca del contenido energético. Y vemos aquí que la ingesta recomendada es de 45 a 50 kilocalorías de kilogramos de peso corporal. No se debe estar debajo del umbral de 30 kilocalorías de kilogramos de peso, ya que esto tiene un efecto perjudicial. Vemos que la necesidad de energía energética es importante. La fuente de energía utilizada depende de la intensidad y la duración del ejercicio que se realiza. Y para ello también es importante saber la intensidad de las actividades físicas, que se dividen en cuatro niveles o 4 intensidades de ejercicio, que son la liviana, y aquí vemos algunas especificaciones de qué tipos de ejercicios o actividades están en la categoría o el tipo de intensidad que es liviano, que son limpiar y hacer yoga, caminar lento. Y aquí abajito en el recuadro vemos que ayuda al ritmo cardíaco, la respiración y tiene un gasto de energía. Tiene un gasto de energía y vemos que el marcador ahí está en término medio. ¿Ve? Y en la otra vemos que tenemos el moderado, intensidad moderada, que es caminar rápido, bicicleta, subir o bajar escaleras. Y vemos aquí en el gasto de energía que genera un poco más de gasto de energía. El vigoroso, que es caminar bien rápido, practicar deporte, baile, nadar y otras más. Y vemos que aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la respiración y también hay un aumento grande del gasto energético. Y en el ejercicio bien vigoroso, que es correr, levantar pesas, push-ups y hay muchos deportes que están en esta categoría que aceleran el ritmo cardíaco, aceleran la respiración y tienen un intenso gasto de energía. Vemos que esto es importante conocerlo para saber pues, los requerimientos energéticos. Así que de acuerdo al deporte y la intensidad de deporte, son las fuentes donde se obtiene la energía del organismo, en el caso de las reservas que hay en los tejidos musculares, como en el caso, por ejemplo, del sprint. En los últimos minutos de la carrera, el deportista da el último sprint para llegar a la meta. O en el caso del levantamiento de pesas, cuando en ese momento de levantar la pesa se necesita un desgaste de alta intensidad. Entonces, la energía que se utiliza en esos momentos, en esos pocos segundos, esa energía que se desgasta en esos pocos segundos, es obtenida del reservorio del fosfato de creatina a través del fosforil creatina ATP. En el caso de una actividad física moderada de aproximadamente 40 minutos, la energía que se obtiene es de la glucosa por medio de la glucólisis anaeróbica. También es un desgaste de energía de pocos minutos, aproximadamente hasta de 40 minutos, pero esta producción de energía a través de la glucosa está contaminada con la producción también del ácido láctico, responsable de que el músculo se fatigue. Es el responsable de que después de 40 minutos el deportista ya se siente fatigado. Pero esto se debe a un mecanismo de defensa que tiene la célula para no acabar totalmente la reserva de energía. Y entonces se produce eso ácido láctico. Y entonces existen estrategias que los especialistas en nutrición deportiva utilizan para que la producción del ácido láctico o el efecto del ácido láctico pues no se genere durante una competición y entonces el deportista pueda tener más resistencia del tiempo que aporta este tipo de energía de la glucólisis anaeróbica.
Y entonces podría yo decir que, por ejemplo, en el caso de que quiera rendir más el deportista, hay varias sustancias que, como en el caso del bicarbonato, dice que se puede tomar de acuerdo, pues claro, a sus necesidades, de acuerdo a su cuerpo del deportista, puede tomarlo para disminuir esa fatiga producida por el ácido láctico. También podemos decir que la mayoría de los ejercicios que se realizan, la, la primera y la principal fuente de energía que es utilizada por el organismo es la glucosa, procedente del glucógeno que está almacenado en los músculos del cuerpo y en el hígado. Así que cuando nosotros hacemos una actividad física, la principal fuente o la primera fuente que se desgasta de energía es la que proviene de la glucosa. ¿Por qué existen causas de una baja disponibilidad de energía? Pues hay varias causas que hemos de mencionar aquí, ¿verdad? Una de las causas de que haya una baja disponibilidad de energía en un deportista puede ser trastornos y comportamientos alimentarios, aunque actualmente también se ha dado casos que el deportista llega a una disminución o una baja disposición de energía sin tener ningún trastorno alimenticio. Pero esas son algunas causas también por la cual hay una baja disposición de energía. Otra sería una restricción de alimentos para controlar el peso y perder grasa corporal, pues se consumen muy pocos alimentos que por querer bajar de peso y entonces no cubre los requerimientos necesarios de la energía que requiere el deportista para poder rendir en su competición. Otra causa es el déficit de ingesta de energía con un aumento del ejercicio. Entonces, el deportista consume cierta cantidad de alimentos que le aportan cierta cantidad de energía, pero no hay ese equilibrio, ese balance energético, como habíamos mencionado, y el deportista se excede en el desgaste físico, aumentando sus ejercicios sin aumentar lo que es el ingreso de energía a través de los alimentos. Entonces, recordemos que anteriormente dijimos que debe existir un balance entre ingesta de energía y gasto de energía. Balance energético. No lo olvidemos que eso es importante en un deportista para que no tenga una baja disponibilidad de energía. La falta inadecuada del incremento de ingesta de energía durante periodos de entrenamiento de gran volumen o de competición o periodos extremos o agotadores donde el apetito, el tiempo de alimentarse o preparar sus alimentos es limitado. Es muy similar al anterior que ya mencionamos, ¿verdad? Pero en este caso es en la competición que pues el deportista pues no compensa ese gasto de energía durante la competición o no tiene tiempo para comer o alimentarse. Y entonces vemos que tristemente da una baja disponibilidad de energía que afecta en la salud y en el rendimiento deportivo de cada individuo o deportista, ¿verdad? Y entonces esto afecta también lo que es su salud en general. Aquí tenemos algunas recomendaciones para tener el aporte correcto de energía. Así como es importante tener un aporte correcto del carbohidrato que nos proporciona la energía y todos los macronutrientes, ¿verdad? También es importante tener un aporte correcto de energía. Y aquí tenemos 3 puntos importantes para tener en cuenta. Hay que estar conscientes, primeramente, todo deportista debe estar consciente que hay que aumentar o disminuir la ingesta de energía en función a la variación de la intensidad del entrenamiento diario o de la compensación, así como de las necesidades adicionales durante el crecimiento. En el caso de deportistas jóvenes o adolescentes, hay que también tener en cuenta las adiciones necesarias de energía por el motivo de estar creciendo.
Y aquí entra nuevamente lo que es el balance energético. Pues es importante que exista un balance energético. Otra recomendación es tomar en cuenta los cambios en el entorno particular para restablecer patrones saludables, tomarse el tiempo para restablecer los patrones saludables que nos aporten ese requerimiento energético necesario. En el caso de los viajes o cambios de residencia, alteraciones de horarios, en el caso de cuando se tiene o no se tiene acceso adecuado a los alimentos. Entonces, hay que tomar en cuenta todas esas situaciones para poder establecer los patrones que permitan al deportista tener ese aporte correcto de energía. Y la última recomendación es no adoptar dietas drásticas que limiten la ingesta de energía o la variedad de alimentos que no aporten los ingredientes necesarios o la energía necesaria. Una restricción severa de energía está asociada con una baja disponibilidad del aporte energético. Y la persona que desea perder peso o grasa no va a perder peso o grasa con una dieta drástica, porque también afecta su necesidad energética y su rendimiento, sino que debe planificar los programas de manera que pueda ir bajando de peso o grasa de manera de un ritmo más lento y menos perjudicial, o sea, que va a ser poco a poco, no va a ser que se va a matar de hambre por bajar de peso y va a estar haciendo demasiado ejercicio y entonces el organismo en su totalidad se va a descompensar y el deportista no va a rendir, no va a dar esa energía para que él pueda destacar en la competición y él pueda rendir al máximo, tener esa energía que le permita realizar su deporte. Otro consejo importante que necesita tener en cuenta todo deportista para un requerimiento adecuado de energía es que debe acudir a un especialista en nutrición deportiva, ya que es importante, pues él le va a orientar y le va a ayudar, ¿verdad? A saber cuáles son los requerimientos específicamente para su organismo. Y en el caso de que empieza a tener un estrés relacionado con los alimentos, con la imagen física, empieza a estresarse por no saber cómo alimentarse, debe acudir al especialista. También es importante tener en cuenta y acudir a un especialista cuando, por el caso de las mujeres, ¿verdad? El ciclo menstrual tiene alguna variación o diferente o anormalidad, ¿verdad? Y es importante que acuda al especialista porque eso quiere decir que hay alguna descompensación que está haciendo que su cuerpo esté irregular. Y también debe acudirse a un especialista si no se está seguro sobre las necesidades energéticas o de cómo conseguir y cubrir las necesidades energéticas que el cuerpo necesita. Sabemos que un especialista en nutrición deportiva va a orientar de manera correcta al deportista de tal manera que pueda rendir al máximo, tener una salud óptima, cubriendo todos los requerimientos, tanto nutricionales como energéticos, para poder estar en buena forma. Y recuerda que una baja disponibilidad de energía causa una pérdida irreversible de la masa ósea, un deterioro de las funciones hormonales, inmunológicos y el metabolismo, por lo que no merece la pena tener esa baja disponibilidad de energía. Por eso es importante cumplir con los requerimientos que el organismo necesita y todo deportista debe tener en cuenta esto porque es importante. Por último, quiero decirles que una dieta de un deportista debe aportarle, como ya hemos visto, toda la energía que él requiere, porque al realizar el ejercicio
pierde energía y entonces necesita suplir esa pérdida, necesita tener una dieta que le aporte toda esa energía que él requiere, tanto para hacer su deporte como para restablecerlo. Una dieta que le permita tener todos los nutrientes, las vitaminas, los minerales que le permiten desarrollar su capacidad física, que le permiten restaurar su energía, que le permiten restaurar el músculo, que le permiten estar bien y tener esa reserva de energía para desempeñarse bien en el deporte. También a través de este video hemos visualizado que el deportista debe estar consciente de que hay variaciones en los requerimientos energéticos de su cuerpo de acuerdo a la intensidad de su deporte, por lo que debe tomar en cuenta esas variaciones de desgaste para tener las modificaciones adecuadas en su alimentación para suplir esos desgastes energéticos y cumplir y rendir en una competición. Y por último, concluyó diciéndoles que una alimentación balanceada, adecuada, que esté adaptada al requerimiento de un deportista, más el entrenamiento perseverante y correcto, es igual al éxito deportivo y una salud óptima por la cual el deportista estará al 100 en su competición y en su actividad física.